Buenos días, mucho gusto. Vamos a iniciar hoy un curso de Economía Solidaria con énfasis en trabajo asociado, que es una de las obligaciones establecidas por el Decreto 4588 del 2006. Soy Luis Jesús García Flores, profesional en Administración de Empresas, con una especialización en Gerencia y Gestión de Empresas Cooperativas, dado por la Universidad Javeriana. Soy el director nacional de Fundación para el Desarrollo Empresarial y de la Economía Solidaria, una entidad que fue creada en el año 2000 y llevamos ya 20 años de estar capacitando a nivel de todo el país. Nuestra sede principal es la ciudad de Bucaramanga y este video lo grabamos con el fin de poder hacer capacitación basado en la dificultad que tenemos de la presencialidad nuestra por la pandemia del COVID-19 que nos tiene en este momento en confinamiento preventivo obligatorio, que debemos nosotros tener cuidado con eso y observar las medidas sanitarias que esto nos demanda. Muy bien, entonces entremos en el tema importante. Las cooperativas de trabajo asociado son reglamentadas desde luego desde el año 1988 a través de la ley 79. Y desde luego también existen unas normas que fue la ley 454 de 1998. Debido a una serie de dificultades que se utilizaron las cooperativas de trabajo asociado para otros fines, el gobierno expidió el decreto 4588 en el año 2006, en el cual regula las cooperativas de trabajo asociado y dice que solamente pueden trabajar basado en procesos y subprocesos, y no como anteriormente los tenían como una intermediación laboral. En este caso, para una cooperativa de vigilantes, pues los vigilantes prestan un servicio a un tercero basado en un contrato que la cooperativa hace con ese tercero, pero dependen directamente en cuanto a su régimen laboral con la cooperativa, con la autoridad que está establecida por la cooperativa, pero desde luego hay una serie de normas que se prestan en los sitios en donde están realizando los trabajos. Basado también en ese decreto 4588 del 2006, también viene la ley 1233 del 2008, en la cual se establece el régimen de seguridad social y también el régimen de compensaciones y obliga a las cooperativas de trabajo asociado a tener a sus trabajadores asociados afiliados a las cajas de compensación familiar, al SENA y al bienestar familiar. Las cooperativas entonces son empresas asociativas sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir sin ánimo de lucro? Sin ánimo de lucro implica que no es con el objetivo de generar utilidades, sino de prestar un servicio. En este caso, el punto más importante aquí es generar ¿qué? Trabajo para ustedes, los trabajadores asociados, que se unen todos y basado en esto, pues generan una empresa asociativa llamada Cooperativa de Trabajo Asociado. De acuerdo con eso, uno se afilia y se asocia voluntariamente para desarrollar de manera personal, de acuerdo a las actitudes, a los conocimientos, a la destreza que cada uno tiene, basado en que el vigilante desarrolla una labor porque ha sido preparado por una academia de vigilancia y se le ha expedido su debido certificación. Por eso la cooperativa debe tener sus propias herramientas, de acuerdo con el decreto 4588. ¿Cuáles son las herramientas? Sus dotaciones, sus armas, sus equipos de comunicación, sus vehículos, sus motocicletas, en fin, todo lo que se requiere para ir a prestar ese servicio de vigilancia a un tercero, que generalmente es el que utiliza ese tercero para poder desarrollar esa labor importante de las cooperativas de trabajo asociado. Muy bien, entonces tenemos que las cooperativas de trabajo asociado están conformadas por un mínimo de 10 personas. Esas 10 personas son las que constituyen esa, y de ahí se elige su cuerpo directivo, sus órganos de control, su gerencia y todos los demás cuerpos operativos. La ley 79 en su artículo 70 ya reglamenta por primera vez y dice que las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. En este caso, cuando hablamos de una cooperativa de vigilancia, pues se está prestando un servicio. Y en el decreto 4588 establece que las cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de 10 asociados, y las que tengan menos de 20 en sus reglamentos o en sus estatutos deberán
establecer el número de miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, de los diferentes comités, y basado en esto pues se desarrolla una labor importante dentro de las cooperativas. Pero siempre en el cooperativismo, a través del crecimiento del cooperativismo, se establecen una serie de principios universales del cooperativismo. ¿Cuáles son esos principios universales que debemos tener en cuenta dentro de la cooperativa? La adhesión voluntaria y abierta, o sea, nadie está obligado a estar dentro de la cooperativa. Simplemente el asociado presenta una solicitud ante el Consejo de Administración de la cooperativa y el Consejo de Administración analiza si cumple con los requisitos establecidos autónomamente por esa cooperativa y establece la adhesión o no del trabajador asociado y le da la orden al gerente de la cooperativa para que firme un acuerdo de trabajo asociado, que ya vamos a mirar eso más adelante. Gestión democrática, eso implica que la cooperativa está gobernada por los asociados hábiles. ¿Y quiénes son los asociados hábiles? Aquellos que han cumplido con sus aportes para con la cooperativa. Y ellos, además de ser una gestión democrática, todos los asociados tienen que tener una participación económica. ¿Cómo se hace esa participación económica? A través de algo que nosotros llamamos los aportes sociales, los cuales cada uno de los trabajadores asociados, cada uno de los asociados entrega a la cooperativa mensualmente, y si en algún momento desea terminarse o por cualquier circunstancia es excluido de la cooperativa, en ese caso entonces debe entregársele esos aportes, que es una forma de tener unos recursos la cooperativa para poder tener sus herramientas de trabajo. Otro de los principios importantes que tienen las cooperativas son la autonomía e independencia. ¿Esto qué implica? Las cooperativas son autónomas e independientes. Pueden haber diferentes cooperativas, pero cada una tiene su forma de ser, su naturaleza, su cultura, su autonomía. Y es importante otro de los principios fundamentales del cooperativismo de trabajo asociado, que es la educación, la capacitación y la información. Esto implica que todo asociado debe cumplir con un requisito mínimo, que es el curso básico de economía solidaria con énfasis en trabajo asociado, es el que estamos tomando en este momento. Y además de eso, pues la cooperativa establece toda otra serie de capacitaciones permanentemente para que ellos entiendan en qué es su cooperativa, conozcan sus estatutos, conozcan sus regímenes, que son las normas internas que tiene la cooperativa, pero también deben informarle permanentemente, porque cuando no se informa de forma permanente, entonces esto implica que el asociado empieza a difamar, a generar mala atmósfera de la cooperativa y a dañar la honra de la cooperativa. Estos son entonces algunos de los principios del cooperativismo, pero las prácticas que tenemos dentro de eso implica que el trabajo es el servicio fundamental o razón de ser de su existencia y considerado como un factor prevalente frente al capital. O sea, ¿por qué? Porque se llama cooperativa de trabajo asociado precisamente por eso, porque presta un trabajo de vigilancia, y no solamente el de vigilancia, sino también los que hacen parte de la parte administrativa, de la parte operativa, que son los supervisores, que son los jefes de operaciones, que son los que llevan el control, el que está por la radio comunicándose permanentemente con los asociados. La adhesión es libre y voluntaria, pero tiene que haber un puesto de trabajo, porque si no hay un puesto de trabajo, pues no se puede hacer nada. Tampoco nosotros podemos discriminar de manera política, religiosa o razón de raza y demás. Lo importante es que cumpla con algunos requisitos que son establecidos en sus normas estatutarias y en sus regímenes, para que, basado en eso, el asociado pueda prestar un servicio y cumplir con un acuerdo cooperativo que firma en el momento en que es asociado. Cada uno de los asociados, a cambio de firmar un contrato de trabajo, firma es un acuerdo de trabajo asociado. Hay una autonomía y autogestión empresarial, porque cada una tiene su forma de ser, sus actividades. Algunas desarrollan una actividad únicamente en su región, otras a nivel nacional, pero siempre basado en unas normas que no solamente establece la Superintendencia de Economía Solidaria, el Ministerio de Trabajo, sino también, en ese caso no es la Superintendencia de Economía Solidaria, sino la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que es el ente de control de las cooperativas, no solamente de las cooperativas, sino también de las empresas de vigilancia. Hay una regulación interna del trabajo por medio de regímenes autoaceptados, concertados automáticamente. Esto implica que la cooperativa presenta en las asambleas generales los regímenes, los estatutos, para que los mismos asociados, cuando se reúnan,
termina en eso. Y la equitativa compensación del trabajo. ¿Qué significa la compensación? En las cooperativas no hay dueños, digamos, no hay un dueño como lo hay en una empresa. Todos los trabajadores asociados son copropietarios de la cooperativa, por eso no se gana un sueldo, porque ¿sueldo qué es? Sueldo es aquella remuneración que recibe un trabajador por prestarle un servicio a un tercero. En este caso no se le está prestando un servicio a un tercero, sino se le está prestando el servicio directamente entre ellos, de manera autogestionaria, autónoma, por parte de todos ellos, y entonces se le llama compensación. ¿Y qué es la compensación? La compensación se establece de acuerdo a la responsabilidad, a la complejidad, a la especialidad, al grado de consagración y a la capacidad económica de la organización. Pero de igual manera dentro del régimen de compensaciones de la cooperativa, pues se establecen toda una serie de compensaciones que las vamos a ver más adelante. Esos son algunos de los aspectos de los principios y de las prácticas generales que tienen las cooperativas de trabajo asociado. Vamos a seguir analizando en la parte del régimen económico. ¿Qué es el régimen económico? O sea, de qué manera la cooperativa se sostiene. La cooperativa se sostiene basado en los aportes que han generado los asociados, que se establecen en dinero, en especie o en trabajo, y de igual manera también basado en una serie de recursos que se consiguen por fuera de la cooperativa. Eso es fundamental en el desarrollo de la cooperativa para el beneficio de lo que corresponde en eso. Vamos a mirar entonces qué son las cooperativas. Dice que son empresas asociativas, son sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque si hay de pronto algún excedente, porque no pueden haber utilidades, porque la única utilidad es el trabajo que se genera, si hay excedente, entonces eso se deben reinvertir esos excedentes en educación, en salud, en solidaridad, en recreación, en fin, todo lo que vaya en crecimiento de eso. Por eso la ley 454 en su artículo 7º establece la economía solidaria como un sistema económico, social y cultural formado por fuerzas sociales, en este caso las cooperativas, en la búsqueda del desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos somos a quienes tienen que ir enfocado el desarrollo de las cooperativas. Y son asociativas, ¿por qué? Porque entre todos aportan su fuerza de trabajo y hay una participación económica y una participación democrática. ¿Por qué son empresas? Porque deben estar basados en los principios de eficacia, productividad y rentabilidad. Tiene que haber una rentabilidad para que pueda asumir los costos que tienen que ver con su sede, con sus equipos de comunicación, con los impuestos que tienen que pagar, con la papelería, en fin, para que vaya a funcionar cuando se hace un contrato, ese contrato tiene que estar basado en eso, lo que corresponde en eso. En la acción laboral cubre uno o más momentos del ciclo productivo. Debe proveer insumos, producción, recolección, etcétera. Entonces, en este caso, al asociado, al trabajador, al vigilante, se le entregan sus herramientas de trabajo, su arma de dotación, su equipo de comunicación, su dotación, sus linternas, sus protecciones, en fin, todo lo que tiene que ver, y desde luego tiene que estar afiliado al sistema de seguridad social una vez ingrese, a la EPS para su salud, a la ARL para la protección en caso de accidentes de trabajo por enfermedad profesional, o también tiene que estar afiliado a pensiones, que es lo que llaman a la administradora de pensiones. ¿Por qué no es con ánimo de lucro? Porque debe destinarlo a prestación de servicios de carácter social, todo lo que corresponde a eso. Y el acuerdo cooperativo es aquel que nosotros firmamos para que se tenga que ver con el referente a la parte esa. Vamos a mirar en la parte de lo que son los regímenes. El régimen de compensaciones es aquel mediante el cual se establece cuáles son las compensaciones. Ya dijimos que la compensación es el valor o la remuneración que se le entrega al trabajador asociado por sus servicios. Entonces hay algunos que son de puestos permanentes, hay otros que son ocasionales, entonces de todas maneras pues se le va pagando, de acuerdo con eso se establece el valor de un turno y basado en ese valor del turno es donde se puede hacer los pagos de las compensaciones. Hay una compensación mensual, que es la que genera eso, hay otra compensación semestral, que es la que se paga a mitad de año, que es parecido a la prima dentro del régimen de trabajo, del régimen laboral. Hay otra compensación semestral que es la que se paga en diciembre, y hay una compensación anual que es algo similar a lo de las cesantías y los intereses de las cesantías. Por eso la cooperativa tiene que prever toda esa serie de gastos para poder implementar
el trabajo, o en ocasiones se hace una compensación integral, que es donde se mete mensualmente todo lo que corresponde a la compensación semestral de mitad de año, compensación semestral de final de año, la compensación anual y además de eso la compensación por vacaciones, que también cuando uno cumple un año de servicios a la cooperativa, pues la cooperativa debe generarle una compensación de vacaciones de descanso por 15 días de acuerdo con el régimen de trabajo y con el régimen de compensaciones. Ahí tenemos nosotros entonces, en el régimen de trabajo se establecen ¿qué? Las condiciones laborales en las cuales uno tiene que desarrollar su labor, cuáles son sus derechos y sus deberes dentro del trabajo asociado, cuáles son los deberes y especiales del trabajador y cuáles son las causales de sanción, porque de igual manera como estamos dentro de una empresa, pues esa empresa puede ser sancionada, o el trabajador tiene que ser sancionado, puede ser sancionado cuando incurre en faltas. Hay dos clases de figuras que podemos tener dentro de las cooperativas. En este caso, por ejemplo, si pertenece al régimen de trabajo, pues quien ejerce la función de, digamos, disciplinaria es el gerente, el jefe de operaciones, el supervisor, que en algún momento puede llamarle la atención al trabajador. Pero cuando yo tengo únicamente mi figura como asociado, pues existe un órgano que se llama el Consejo de Administración, que es el órgano permanente de administración, es como la junta directiva de la cooperativa, que está integrada por los mismos asociados que se eligen dentro de una asamblea general, la cual se realiza esa asamblea una vez cada año dentro de los 3 primeros meses del año. En este momento hemos tenido algunos inconvenientes por la crisis que estamos viviendo por el COVID-19 y entonces se ha tocado que aplazar algunas asambleas y en ese caso pues los miembros del Consejo de Administración van a seguir ejerciendo su función hasta que pase esta emergencia y de igual manera la asamblea elige una junta de vigilancia que es la que ejerce el control social. ¿Qué es el control social? El control social se refiere al control que debe ejercer la cooperativa sobre sus asociados para que ellos cumplan con sus deberes, pero que también se les respeten sus derechos, y son los que verifican en algún momento, cuando se va a hacer la asamblea, que se haya cumplido con ser asociado hábil, porque la asamblea general es la reunión de los asociados hábiles, porque pueden haber muchos asociados, pero dentro de los estatutos se establece quiénes son hábiles. ¿Y quiénes son hábiles? Los que están al día en el pago de todo. O sea, cuando se admite a un asociado, ese asociado tiene que cumplir con unos pagos de recursos de admisión y unos aportes. Si no ha cumplido con eso totalmente, pues no es hábil. Entonces únicamente constituyen esa asamblea los asociados hábiles y eligen dentro de esos asociados hábiles los miembros del Consejo de Administración, los miembros de la Junta de Vigilancia, del Comité de Apelaciones, que es aquel que defiende los intereses de los asociados en caso de que hayan sido defendidos bajo un recurso de apelación en caso de una falta disciplinaria. Y asimismo la Asamblea elige un revisor fiscal, que es el que controla el elemento empresa. ¿Por qué el revisor fiscal? Porque él es un contador público titulado que debe saber de contabilidad, que debe saber de balances, que es el que verifica la parte económica de la cooperativa para que la cooperativa tenga un buen trabajo. En esto recomendamos que haya un buen trabajo y hay algo muy importante, sentido de pertenencia, señores asociados, sentido de pertenencia. Cuando yo estoy trabajando para mi empresa tengo que hacerlo con amor, con pasión, con sentimiento, porque el día que yo haga mal las cosas, que llegue en estado de BODs, que no llegue al puesto de trabajo, que incumplan con mis deberes, pues en ese momento lo que hace la cooperativa es que la afecta y está perdiendo los puestos de trabajo y está perdiendo el trabajo no solamente de él, sino de todos los asociados. Por eso mi recomendación siempre es tener un buen sentido de pertenencia, la pasión, como cuando uno se toma una cervecita lo hace con mucha pasión, como cuando uno tiene una relación con su pareja lo hace con mucha pasión, así debe ser mi trabajo. Cuando yo llego a mi puesto de trabajo tengo que hacerlo con mucho sentimiento, entender que cuando yo llego a ese puesto me está generando a mí un ingreso y con ese ingreso yo puedo satisfacer mis necesidades y las necesidades de mi familia. Eso es más o menos el tema general. El Consejo de Administración elige o nombra un gerente y es el gerente, es el representante legal de la cooperativa, es el que firma los contratos con los trabajadores asociados, es quien autoriza los pagos, es el que lleva los negocios de la cooperativa día tras día y basado en eso permite que a través de los informes que le presenta a su junta directiva, o sea, al Consejo de Administración, desarrolle una buena labor. Bueno, ha sido todo por hoy. En estos 20 minutos que hemos tenido este curso virtual, pues quiero saludarlos muy especialmente. Cualquier insinuación, cualquier
duda o inquietud, con mucho gusto a través de nuestro correo